Gracias, 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 gracias. Ah, están anunciando mi onomástico. Doctor, ¿se logra ver? A ver un ratito. A ver, sí, precioso, sí se ve. Ya. ¿Qué nervio les ha tocado a ustedes? El quinto, ¿no? Trigémino. Sí, Solo quinto va a exponer ahora, ¿no? Solo quinto, ¿no? ¿Eso hemos quedado? ¿O no? sí, doctor. Sí, Sí, doctor. se quedó Sí, con doctor. Vamos a tener más tiempo de exposición. Queríamos preguntarles cuánto tiempo Sí, van a tener de más tiempo de exposición íbamos a exposición tener. porque trigémino es largo, es bastante extenso. Y a ver, mándeme por favor los nombres de sus. Cópialo por favor al chat. Ustedes son 5 y qué otro nervio más les ha tocado. Hola. Hola. ¿Me escucharon? Hola. Doctor, creo el accesorio. Creo o estás seguro. ¿Cómo es? Sí es el accesorio, doctor. Sí, Ya, accesorio, doctor. listo. Muy bien, entonces. El quinto y el onceavo. Ujú. Acuña Angulo, María Fernanda, Araujo Yola, Mabel, Barrera Zavala, Pierina. Hasta Pierina es tu nombre, ¿no? Sí, doctor. Alberto. Muy largo. Sí, tengo 3 nombres, doctor. Sí, pero Cristian Jocelyn Pierina. CJP, ahí está. Ivana Carletti Montoya. Perfecto. Cuando gusten pueden empezar, por favor. Es suyo. Doctor, entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tener? Ustedes hagan, por favor. Yo les voy a decir. Ustedes hagan con calma lo que quieran, como lo han preparado. Ya, doctor. En total ya tienen, ya les voy a decir, tienen 10 minutos más aparte. O sea, pueden hablar 25 minutos. Está bien, doctor, gracias. Ok. Empiecen. Ya, doctor, buenos días, compañeros, buenos días. El tema que les vamos a hablar hoy día es del nervio trigémino. Siguiente, por favor. Primero, hablando sobre la anatomía del nervio trigémino, vamos a ver que este abarca un territorio sensitivo muy amplio que incluye la piel de la cara, la mucosa buconasales y los dientes, la dura madre y los principales vasos lógico, vamos a ver que el trigémino es el primer nervio del arco branquial y es el principal nervio sensitivo del rostro, y inerva varios músculos masticatorios, entre los que vamos a tener el temporal, el macetero, el pterigoideo lateral y el midal y el digástrico. Vamos a ver que este nervio emerge dependiendo de un origen real, un origen aparente, sobre la cara medial lateral de la protuberancia como una raíz sensitiva grande y una raíz motora más pequeña. Su ganglio sensitivo, también llamado ganglio semilunar o ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, está situado en la depresión denominada cavidad trigeminal o también llamada cavidad de Meckel, en el piso de la fosa de craneal media. El nervio es tanto motor como sensitivo para los músculos masticadores. Vamos a ver núcleos sensitivos, que están, 3 de estos están asociados al nervio trigémino, que son el mesencefálico, el principal, pontino y el espinal. Primero, hablando del núcleo espinal, vamos a ver que el núcleo espinal se extiende desde la parte inferior del puente hacia el tercer segmento cervical de la médula espinal, y la función va a ser dolor y temperatura, tacto simple y todas las modalidades sensitivas generales del rostro y el cuero cabelludo anterior, hasta el vértice de la cabeza, las conjuntivas, el bulbo del ojo, las membranas de las mucosas de los senos paranasales y las cavidades nasal y oral. Eh, Vamos ahora a hablar del núcleo principal pontíneo. Vamos a ver que este es homólogo con los núcleos de
el cordón posterior, el grácil y el cuneiforme, y procesa la información táctil discriminatoria de la cavidad buconasal y su función va a ser el tracto discriminatorio. Vamos a ver ahora el núcleo mesencefálico, que el núcleo mesencefálico es excepcional, ya que es el único en el sistema nervioso central que contiene los somas de las neuronas monopolares sensitivas primarias, y la función que este va a cumplir es la propiocepción, que este es el sentido que nosotros nos ayuda a percibir la ubicación en el movimiento y la acción de las partes de nuestro cuerpo, y el sentido de vibración. Siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre el núcleo motor, vamos a ver que es la vía eferente visceral especial que inerva los músculos derivados del arco mandibular embrionario, y estos comprenden los músculos masticatorios insertados a la mitad de la mandíbula junto al tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar, el milioideo y el vientre anterior del digástrico. Y la función que va a cumplir este va a ser la inervación de los músculos de la masticación. En, en la imagen vamos a poder apreciar que vamos a tener aquí lo que viene a ser los nervios. Después de la salida del nervio por la protuberación, vamos a ver que este converge lo que viene a ser el ganglio de Gasser, y a partir de ahí se van a originar tres ramas del nervio trigémino. El primero, que va a ser la B1, que es la oftálmica, que va a tener su ganglio sensitivo, que es el ganglio oftálmico de Wills. Vamos a tener el segundo, que es la B2, el maxilar, que va a ser su ganglio de Mecke, y vamos a tener la B3, que es la mandibular, que va a tener su ganglio, que es el ganglio óptico de Arnold. Y en la imagen de la derecha vamos a ver en un cadáver estas mismas tres ramas. Siguiente. Ya, vamos a hablar ahora sobre nuestra primera división, que va a ser la oftálmica, también conocida como V1. Esta va a ser desprendida de la parte anterointerna de lo que sería el ganglio de Gasser, desde donde se va a dirigir de manera anterior y superior para penetrar en la pared externa del seno cavernoso. Al salir de este lugar se va a dividir en tres ramas, que vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a ver también que en la parte externa del seno cavernoso el nervio oftálmico va a estar situado debajo de lo que sería el patético y del motor ocular. Esta rama oftálmica va a llevar información del cuero cabelludo hacia la frente, el párpado superior, la córnea, la nariz, la mucosa nasal, los senos frontales y parte de lo que serían las meninges. Entonces vamos a ver sus tres divisiones, que va a ser el nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasociliar. Siguiente. El nervio frontal va a estar formado por el nervio supraorbitario, desde lo que sería la frente y el cuero cabelludo, y el nervio supratroclear, desde el puente de la nariz. Siguiente. La porción medial del párpado superior también lo que sería, y la porción medial de la frente. Una pequeña parte de aquí va a ser proveniente del seno aéreo frontal, que se va a unir al nervio frontal cerca a la porción anterior de la órbita. Vamos a tener también el nervio lagrimal, que va a discurrir posteriormente cerca del techo de la órbita para posteriormente unirse con los nervios frontal y nasociliar de lo que sería la fisura orbitaria superior. Estas fibras secretomotoras van a unirse para la glándula lagrimal desde lo que sería el séptimo par craneal y pueden viajar brevemente con el nervio lagrimal. Este va a transportar información sensitiva desde lo que sería la porción lateral del párpado superior y también el costado de lo que sería la conjuntiva y la glándula lagrimal. Y por último vamos a tener el nervio nasociliar, la tercera rama, que va a estar formado por la convergencia de varias ramas terminales, como es el nervio infratroclear, que va a ir desde la piel de la porción medial del párpado y el costado de la nariz, el nervio nasal externo, desde la piel del ala y la punta de la nariz. También tenemos el nervio nasal interno, que va a ir desde la porción anterior del tabique nasal y la pared lateral de la cavidad nasal. Y los nervios etmoidales, tanto anterior como posterior, que van a ir desde los senos aéreos etmoidales, y los nervios ciliares, tanto largos como cortos. Esta división oftálmica va a abandonar la órbita a través de lo que sería la fisura orbitaria superior y va a atravesar el seno cavernoso entrando hacia lo que sería el ganglio trigeminal. Aquí se va a unir a la rama meningia, que va a provenir de la tienda del cerebelo. Siguiente. Siguiendo con la segunda división del nervio trigémino, tenemos al nervio maxilar, o V2.
Es un nervio exclusivamente sensitivo y su origen va a estar a nivel del ganglio del nervio del trigémino. Se va a dirigir hacia lo que vendría a ser el foramen redondo, va a pasar en dirección lateral al seno cavernoso, va a pasar por este foramen y va a ingresar a la fosa pterigopalatina. Se va a ubicar en la parte superior de la fosa y va a estar por encima de la arteria maxilar. Esta en todo su trayecto va a dar numerosos ramos colaterales y un ramo terminal que vendría a ser el nervio infraorbitario. Según Wilson, menciona que está constituido por el nervio cigomático, el infraorbitario, los alveolares superiores y los nervios palatinos. Siguiente, por favor. Acá tenemos una división más exhaustiva, según lo que vendría a ser Eduardo Pro, que da las siguientes ramas colaterales. Tenemos un ramo meningio, que es un ramo colateral que se va a originar por delante del foramen redondo y se va a dirigir hacia lo que es la dura madre de la región frontal. También tenemos los ramos ganglionares para el ganglio pterigopalatino, que habitualmente son dos y que son provenientes de este ganglio. Y estas van a llevar fibras parasimpáticas y para la inervación de las glándulas lacrimales y las pequeñas glándulas de la nariz y del paladar. También tenemos los ramos orbitarios, que son el número de 2 a 3 pequeños ramos, que van a pasar por la fisura orbitaria inferior y van a ingresar a la órbita. Estos van a dar inervación sensitiva a lo que son las eldías etmoidales posteriores y al seno esfenoidal. Tenemos también los ramos nasales laterales posterosuperiores, que son un número de 10, y son pequeños ramos que van a atravesar el foramen esfenopalatino hacia las eldías etmoidales posteriores y también al cornete nasal medio. Los ramos nasales mediales posterosuperiores, que son entre 2 a 3 ramos, que también van a atravesar este foramen y van a llegar a la porción superior del tabique nasal, que le va a dar inervación sensitiva. También tenemos el nervio nasopalatino, que va a atravesar el conducto incisivo hasta llegar a la porción anterior de la mucosa palatina y la encía de los dientes incisivos superiores. También tenemos un pequeño ramo que es el nervio faringio. Este va a dar inervación a la mucosa faríngea. Tenemos al nervio palatino mayor, que va a pasar por el conducto palatino mayor y pues va a inervar la mucosa del paladar duro y las glándulas palatinas. Este nervio va a recibir los nervios nasales posterior-inferiores. Los nervios palatinos menores, que van a atravesar también los conductos palatinos menores, y estos van a dar inervación del paladar blando, y estos palatinos menores van a dar ramos amigdalinos, que va a servir para la inervación de las amígdalas palatinas. También tenemos el nervio cigomático, que es un ramo colateral, se va a originar a nivel de la fosa pterigopalatina, va a pasar a través de la fisura orbitaria inferior, donde se va a unir al nervio lacrimal, y a través de un ramo comunicante. Este nervio cigomático va a dar dos ramos, un cigomático temporal, que va a pasar por el foramen cigomático temporal y va a inervar la piel de la región temporal, y el cigomático facial, que va a pasar por el foramen cigomático facial y va a inervar lo que vendría a ser la piel de la región cigomática. También tenemos los nervios alveolares superiores, que van a perforar la tuberosidad del maxilar y se van a dirigir hacia los molares de la arcada superior. Estos van a dar tres ramos, los alveolares superiores posteriores, los medios y los anteriores. Los superiores posteriores son de 2 a 3 ramos, van a inervar la mucosa del seno maxilar, los dientes molares y la encía adyacente. Los superiores medios van a inervar los dientes premolares y los superiores anteriores van a inervar lo que vendría a ser los caninos, los incisivos, los premolares también y el primer molar superior. Estos tres nervios, estas tres ramas van a formar el plexo dentario superior, donde van a salir los ramos dentarios superiores que van a inervar cada una de las raíces dentarias por separado y también ramos gingivales superiores para cada encía. También tenemos la rama terminal, que es el nervio infraorbitario, que va a pasar por el surco del conducto infraorbitario y va a salir a través del foramen infraorbitario de la mejilla. Esta va a dar inervación sensitiva a lo que vendría a ser el párpado inferior, a la mejilla y al labio superior. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, la tercera rama del nervio trigémino es el nervio mandibular o V3. Hay que recordar o hay que mencionar que esta es la rama más gruesa del nervio trigémino. Es un nervio mixto que tiene raíces motoras y esta va a ser muy, muy delgada y una raíz sensitiva que es mucho más gruesa a comparación de esta.
Tenemos ramas colaterales que vendría a ser el ramo meningio, el temporal profundo anterior y medio, el ramo temporomaceterino, el ramo temporobucal y el ramo auricular posterior. Según Wilson también lo clasifica pues, mediante los nervios bucales, lo divide así: nervio bucal, nervio lingual, alveolar inferior y auriculotemporal. En el caso del nervio bucal, no hay que confundirse con lo que vendría a ser el nervio para el músculo bucinador, que es una rama motora del séptimo nervio craneal, el facial. Este nervio bucal va a transportar información sensitiva desde lo que vendría a ser la región bucal, exclusivamente la mejilla. También va a estar incluida la membrana mucosa de la boca y las encías, ¿no? Y va a discurrir hacia atrás de la mejilla en la profundidad del músculo macetero. Y los nervios linguales y alveolares inferiores van a transportar lo que vendría a ser sensibilidad general de toda la mandíbula, incluida pues acá los dientes, las encías y también los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio aurículo-temporal, que va a discurrir junto con la arteria temporal superficial, va a transportar lo que vendría a ser sensibilidad de la cara lateral de la cabeza y también el cuero cabelludo. De acá han salido ramas principales, los nervios auriculotemporales anteriores y posteriores, y también va a tener unos tributarios, y van a converger en un tronco único, inmediatamente anterior a la oreja. Siguiente. Núcleos sensitivos centrales. Las ramas del nervio trigémino, que son la oftálmica, maxilar y mandibular, se unen en el ganglio trigeminal, o también llamado ganglio de Gasser, en el cual permanecen gran parte de las células nerviosas sensitivas. Las prolongaciones de estas neuronas forman la raíz sensitiva del nervio trigémino. El núcleo sensitivo del nervio trigémino es el núcleo más grande de los nervios craneales. Se extiende desde el mesencéfalo hasta el segundo segmento cervical, donde se continúa con el asta dorsal de la médula espinal, tal como lo podemos ver en la imagen. Es decir, se extiende a lo largo de la columna gris, que prolonga en dirección superior a la columna posterior de la médula espinal. Este núcleo trigeminal presenta 3 subnúcleos. El primero, que es el núcleo trigeminal mesencefálico, ubicado en el mesencéfalo, es una delgada columna de neuronas sensitivas primarias, la cual presenta 2 prolongaciones: las periféricas, que pasa con los nervios motores transportando información propioceptiva, es decir, el sentido que informa al organismo la posición de los músculos, en este caso de la masticación, y las centrales, que se proyectan al núcleo motor del nervio trigémino para proporcionar el control reflejo de la mordida. El segundo es el núcleo trigeminal pontino, ubicado en el puente. Es un gran grupo de neuronas sensitivas secundarias que se relaciona principalmente con la sensación táctil del rostro. Y el tercero, que es el núcleo del nervio trigeminal espinal. Este está ubicado en el bulbo medular de la columna. Es una larga columna de células. Se extiende desde el núcleo trigeminal pontino, como podemos ver en la imagen, y caudalmente se va a fusionar con la sustancia gris dorsal de la médula. Esta porción está vinculada más que todo con la percepción del dolor y con lo que es la temperatura. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de las vías centrales. Existen 2 vías sensitivas principales que transportan sensaciones del rostro y los senos paranasales al cerebro. Uno es la vía para el tacto discriminativo y el segundo es la vía para el dolor y la temperatura. Bueno, hablando de la vía para el tacto discriminativo, podemos decir que esta transporta las modalidades sensitivas de discriminación de 2 puntos: palestesia y propiocepción. Las características del tacto suave o discriminatorio son que el sujeto puede reconocer la ubicación de 2 puntos estimulados con gran precisión y es consciente de que se tocan 2 puntos simultáneamente. A esto se le llama discriminación entre 2 puntos. Al igual que la mayoría de las vías sensitivas, la vía para el tacto discriminativo incluye 3 neuronas principales. Tenemos a las neuronas primarias sensitivas. Estas neuronas son las más grandes de los ganglios de la raíz posterior y presentan axones con gruesas vainas de mielina, lo que le da la capacidad de que la información viaje de una manera mucho más rápida. Las ramas centrales de estos axones se encuentran en posición medial en cada una de las raicillas y se bifurcan al introducirse en el cordón posterior, y la mayoría de las ramas ascendentes se dirigen en posición ipsilateral o contraria hacia el bulbo raquídeo, formando así el fascículo gracil medial,
y el fascículo cuneiforme lateral, que vienen a ser estos, ¿no? El gracil y el cuneiforme. Hablando sobre las neuronas secundarias sensitivas, podemos decir que los axones del cordón gracil que se introducen en la médula espinal por debajo del nivel dorsal medio terminan en el núcleo gracil, y los axones del fascículo cuneiforme que proceden los nervios raquídeos dorsales superiores y cervicales finalizan en el núcleo cuneiforme, y estos dos núcleos son la segunda neurona de esta vía. Los axones de las neuronas situadas dentro de los núcleos gracil y cuneiforme se curvan en sentido ventral y forman fibras arqueadas internas, y estas atraviesan la línea media del bulbo raquídeo en la decusación de los lemniscos mediales y continúan su trayecto hacia el tálamo ya en forma de lemnisco medial, ¿no? Como se observa acá. Hablando sobre las neuronas terciarias sensitivas, podemos indicar que el lemnisco medial y el fascículo espinotalámico se entremezclan en la región dorsal del subtálamo antes de introducirse en la división natural del núcleo ventral posterior del tálamo. Este viene a ser la tercera neurona de esta vía. Las fibras del lemnisco medial, al contrario que las del fascículo espinotalámico, terminan en su totalidad en el núcleo ventral posterior del tálamo, como se puede observar aquí, donde están los puntitos en redondo. Bueno, esta vía se completa mediante una proyección procedente de este núcleo que se dirige a la corteza somestésica, es decir, al área sensorial de la piel, que en este caso viene a ser el rostro, en el óvulo parietal. Vía del dolor se transporta por una vía mucho más primitiva y difusa que el tacto discriminativo. Además de la localización objetiva de las sensaciones del dolor, las vías centrales proporcionan la activación del sistema límbico y la activación de la respuesta de lucha o huida, que puede ser una respuesta apropiada al dolor. La siguiente, por favor. La vía trigeminal para el dolor y la temperatura van a incluir 3 neuronas importantes. Una va a ser la neurona primaria o de primer orden, que transporta los impulsos desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Las prolongaciones centrales entran a la protuberancia justamente con las prolongaciones centrales de las neuronas del tacto discriminativo. Una vez que han entrado al tronco encefálico, giran caudalmente y descienden dentro del tronco para formar el tracto del núcleo espinal del trigémino, antes de terminar dentro de las partes apropiadas del núcleo. En cuanto a los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas del segundo orden, forman el núcleo espinal del trigémino y sus axones cruzan la línea media y se unen al lemnisco espinal en camino hacia el tálamo, donde termina dentro de los núcleos talámicos intralaminar y ventral posterior, medialmente también a las neuronas del tacto discriminativo. Estos axones también envían ramas colaterales a la formación reticular en el tronco encefálico que permite la respuesta al dolor. Y por último, los axones de las neuronas de tercer orden, estos ya se proyectan en la región apropiada de la corteza sensitiva, en donde se perciben las señales sensitivas. La siguiente, por favor. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca del componente motor branquial eferente. Tenemos los núcleos motores centrales, que hablan sobre la inervación del núcleo masticatorio. Los núcleos motores trigeminales, que son los masticatorios, están situados en el segmento de la protuberancia, mediales a los núcleos trigeminales pontinos. Estos núcleos inervan los músculos de la masticación, que son el dos pterigoideos lateral y medial, el temporal y el macetero, y los músculos tensor del tímpano, del velo del paladar, del vientre anterior epigástrico y el miloioideo. Los movimientos mandibulares tienen dos funciones importantes. La primera es una función primitiva, que es la masticación de los alimentos, y la segunda función es la más importante, que es sobre la articulación de los sonidos del habla. Dado que la masticación es fundamentalmente una actividad, se refleja en respuestas a señales sensitivas de la boca. El núcleo masticatorio recibe sus principales aferencias de ramas sensitivas en el nervio trigémino, tanto de modo directo como a través de la formación reticular pontina. Además, también es importante saber que recibe señales de ambos hemisferios cerebrales que median los movimientos mandibulares involucrados tanto en el habla como en la masticación voluntaria. Siguiente, por favor. Hablando acerca de los nervios periféricos, los nervios motores para los músculos de la masticación discurren con la división mandibular del nervio trigémino. Los axones del núcleo masticatorio, que son las neuronas motoras inferiores,
Discurren lateralmente a través de la protuberancia para salir como la raíz motora sobre la cara medial de la raíz trigeminal sensitiva. Estos axones viajan en la profundidad del ganglio trigeminal en la fosa craneal media y abandonan el cráneo a través del foramen oval. E inmediatamente por fuera de este foramen oval se dividen en 5 ramas principales. Tenemos 2 pterigoideas, tanto medial como lateral, el nervio masseterino y 2 a 3 nervios temporales profundos y el nervio miloioideo. El nervio pterigoideo medial da origen a 2 ramas pequeñas para el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. Y luego entra en la superficie profunda del músculo pterigoideo medial al que está inervado. Luego tenemos el nervio pterigoideo lateral, que discurre brevemente con el nervio bucal y entra en la superficie profunda del músculo pterigoideo lateral. También tenemos al nervio masseterino, que pasa lateralmente por encima del músculo pterigoideo lateral a través de la incisura mandibular para inervar al massetero. Y a partir del nervio mandibular tenemos de 2 a 3 nervios temporales profundos que se ramifican y giran hacia arriba y pasan por encima del músculo pterigoideo lateral para entrar en la superficie profunda del músculo temporal. Y por último tenemos el nervio miloioideo, que discurre con el nervio alveolar inferior, ramificándose a partir de él inmediatamente antes de que el último entre en el canal mandibular. Este nervio continúa hacia adelante y hacia abajo en un surco sobre la superficie profunda de la rama de la mandíbula para alcanzar la cara inferior del músculo miloioideo, y de esta manera se divide para inervar tanto al vientre anterior del músculo digástrico como al músculo miloioideo. Siguiente. Doctor, esta es nuestra bibliografía. Gracias. Ok. No olviden de mandar su diapositiva, ¿ya? Ujú. Ya ves, les faltó tiempo. No, les sobró tiempo, creo. 23 minutos. Sí, doctor. Por gusto estaban haciendo problemas. Es que ayer practicamos y nos salía 18 minutos, pero hablando como locutor. Y... Está bien, está bien. Ya bueno, sí, hay oraciones claras, dominan el tema, está bien. Algunas cositas que hay que precisar, ¿no? Pero bueno, yo creo que va bien. Sus diapositivas están bonitas. En algunas cositas dudan, ¿no? ¿Por qué? No hay muchos nervios. Sí, doctor. Los nervios, doctor. Da miedo. ¿Qué es la zona de gatillo del trigémino? Hola. Son lugares que, o sea, es el lugar del trigémino que al ser tocado o dañado causa dolor. Por ejemplo. Por ejemplo, puede ser cuando se afeitan los varones la cara o de repente al sonreír. Entonces, sentimos ligeros dolores en el rostro que están inervados precisamente por el nervio, por ramas del nervio trigémino. Y más o menos, sí, estoy. Ya. Está bien, está bien, está bien, está bien. $19.2, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Listo. Entonces, tienen para mantener esa nota en el 11º par, ¿ya? ¿Está bien? Gracias, doctor. Sí. Gracias, doctor. Listo. Gracias, doctor. Ok, listo. Entonces, nosotros nos hemos quedado en... ¿En qué nos hemos quedado?
Teníamos una tarea, doctor, sobre Verdad, observar tarea. el video que nos dejó y sobre Corea. Tarea ya, tarea. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a sortear entonces. Sorteamos. Doctor, yo quería presentar lo de Corea. Sorteamos. Al final los voluntarios, ¿ya? Sorteos. Grupo A, ¿no? Grupo A. Grupo A. Hoy día es 1 de diciembre. Vísperas. Cuyangulo. Listo. Sorteamos, ¿no? No. Faltan las opciones. Listo. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí se ve, doctor. Primera víctima. No, primer voluntario. Valderrama Guamán. Presente, doctor. Voy a presentar mi pantalla. Un minutito, por favor. Ok. Espérame. Doctor, ¿se ve? Ay. Ay, Dios mío. Sí vemos. Tranquila, con calma. Te va a dar un patatús y después vamos a tener la culpa nosotros. Y doctor, Puedes voltear tu pantalla más bien. ¿Es en tu celular? no, doctor, es en mi computadora. Entonces, ¿puedes agrandarlo? Se ve chiquito. A ver, ¿dónde está? Ok, ahora sí. Mi nombre no lleva tilde. Es Andreina. Ay, ya, doctor, lo voy a corregir. No hay problema. Ya después lo corriges. ¿Ya se ve? Sí, estamos viendo, sí, estamos bien. Ya. La tarea era sobre los movimientos Corea. Se trata de movimientos rápidos que son involuntarios y también son irregulares. Estos movimientos no son predecibles y tienen una duración breve. Van a cambiar de una zona corporal a otra sin una secuencia definida y su localización es distal, o sea, va hacia las manos, hacia los pies y tiene una baja amplitud solamente en esa zona generalizada y esto está asociado a hipotonía, o sea, ¿cómo se dice? Las alteraciones de los músculos, de los reflejos de los músculos. Y está relacionado con lesiones del caudame y del putamen. Respecto a la etiología de esta patología, son varios los aspectos. Lo que lo causa podría ser la vasculitis, la hipoxia, hiperglicemia, hiponatremia, la corea de Sydenham, la borrelia,
la neuroacantosis. Bueno, respecto a los movimientos de Corea, nosotros vamos a tener dos tipos de causas, que vendrían a ser la primaria y las secundarias. Dentro de las primarias también vamos a mencionar que son las hereditarias, dentro de las cuales están Corea de Huntington, la Corea familiar benigna y la coreatetosis invertida familiar y la neuroacantocitosis. Y las secundarias, que vendrían a ser las adquiridas, ¿no? Por ejemplo, están dentro de esas las que serían de carácter infeccioso, que sería la Corea de Sydenham, la borreliosis y la Corea causada por el herpes virus. Y también otro tipo serían las autoinmunes, que son producidas por el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolípido, y luego también tenemos otro tipo que vendrían a ser las metabólicas, dentro de las cuales existen la diabetes, hipertiroidismo, hipernatremia, hiponatremia, el déficit de la vitamina de la tiamina, la enfermedad de Wilson y la fenilcetonuria. Y también otro tipo vendrían a ser las intoxicaciones por monóxido de carbono, por alcohol etílico y por el manganeso. Dentro de los síntomas vamos a encontrar movimientos espasmódicos e involuntarios de las extremidades, como les había mencionado, a la mano, los pies. También está relacionado con alteraciones psiquiátricas. Y también va a haber infección faringoamigdalar, inflamación de las extremidades, va a haber afectación cardíaca, eritema o también nódulos. Ya. ¿Cómo se diagnostica? Para realizar el diagnóstico vamos a separarlo en dos tipos de pacientes, que vendrían a ser los pacientes adultos y los pacientes jóvenes. Primero vamos a mencionar cómo se diagnostican los pacientes adultos. Cuando nosotros hacemos la historia clínica, siempre en un adulto que presente los síntomas antes mencionados, debemos de considerar o sospechar que esa persona debe de tener o puede tener una Corea de Huntington. Luego vamos a interrogar los antecedentes familiares, ya que habíamos mencionado que existen causas familiares que pueden ser de carácter hereditario. Luego a esa persona se le va a realizar una tomografía axial computarizada, también se le va a realizar una resonancia magnética, estudios genéticos, porque también son de carácter genético, lo había mencionado, y también debemos de ver si la persona está cursando con algún tipo de antecedente de carácter psiquiátrico, ya que este tipo de lesiones, movimientos involuntarios, está relacionado con este tipo de patologías. Luego, cuando vemos a los pacientes jóvenes, al igual que en los pacientes adultos, debemos de sospechar en el anterior caso, esa era la Corea de Huntington, y en los pacientes jóvenes nosotros debemos de sospechar de la Corea de Sydenham, que es principalmente se da en los casos que las personas están presentando antecedentes de infección faringoamigdalar por Streptococcus pyogenes. Y también se va a verificar que esa persona, cuando ha tenido ese tipo de infección faringoamigdalar, se le ha realizado a tiempo o en el momento de la infección un cultivo de exudado faríngeo. Y ahí es donde se va a poder, ¿cómo se dice? Se va a poder determinar si la persona efectivamente ha tenido esta infección y se puede asociar con este tipo de lesión. Y bueno, también se van a determinar en la sangre anticuerpos de antiestreptolicina. Y aparte, otro tipo de exámenes, a los pacientes jóvenes se le puede realizar afectaciones, se le puede verificar si tiene afectaciones cardíacas, porque había mencionado que este tipo de coreas también se relaciona con las personas que tienen problemas cardíacos, si tienen poliartritis, que eso puede darse en personas incluso jóvenes, si tienen eritemas, nódulos subcutáneos, también si tienen fiebre, leucocitosis, alteraciones cardíacas, que está relacionado con la afectación cardíaca, las alteraciones metabólicas, que puede tener, por ejemplo, diabetes mellitus, herpes o cosas así. Las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y bueno, entre otras infecciones. Ya. Para el tratamiento existe dos tipos de Corea, les había mencionado.
el tratamiento de Corea de Huntington, que generalmente le da a las personas más, más ancianos, sin descartar que también les puede dar a las personas jóvenes. Este tipo de Corea es el tipo más agresivo y este no va a tener un tratamiento efectivo, sin embargo, su tratamiento puede ser sintomático, atacar a la afección que se esté presentando en ese determinado momento y la persona que tenga este tipo de lesión de movimiento o este diagnóstico de Corea de Huntington no va a pasar de los 15 años de vida, o sea, y no va a tener una buena calidad de vida porque las afecciones por las que está cursando también le va a causar depresión e incluso le puede llevar a intentos de suicidios debido a su carácter psiquiátrico. Bueno, les mencionaba el tratamiento debe ser sintomático, ¿no? Si es que la persona, por ejemplo, presenta trastornos de movimiento, se le va a dar fármacos antagonistas de la dopamina, si presenta convulsiones, porque también se puede presentar, se le va a dar neurolépticos, y si la persona, porque generalmente sucede en la mayoría de los casos, a cualquier edad la persona va a cursar con sintomatología ansiosa y también se van a estresar bastante y se van a deprimir, y por eso también hay que tratarlos con antidepresivos y ansiolíticos. Y bueno, el otro tipo de Corea vendría a ser la Corea de Sineham, que le va a dar generalmente a los pacientes más jóvenes. Este tipo de Corea tiene un pronóstico que es mucho mejor, y ya que su desarrollo a lo largo de la vida va a poder ser tratado y por ello la persona va a poder tener una calidad de vida pese a que tiene la patología. El tratamiento va a ser tratándose la infección estreptocócica con penicilina, también los movimientos coreicos con los antagonistas de la dopamina, la afectación articular o cardíaca pues, se va a tratar con corticoides, y los casos de Corea tienen que ser debidamente, los casos de Corea debido a trastornos metabólicos, estos van a desaparecer tras corregir los mismos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que la persona debe saber respecto a este tipo de patologías de Corea? Es que la enfermedad neurológica tiene una alteración, es una enfermedad neurológica y tiene una alteración del movimiento involuntario de las extremidades, como les había mencionado, principalmente de las manos, porque se va a ir generalmente hacia la zona distal. La persona, esta es una enfermedad también que tiene un carácter hereditario, es autosómico dominante, que aparece a los entre 30 a 50 años de edad y afecta de 4 a 8 personas de cada 100.000 personas. Los casos de Corea debidos a trastornos metabólicos desaparecen tras corregir los mismos, ¿no? Cuando se les realiza el tratamiento farmacológico a las personas. Bueno, este es un cuadrito, que refleja de alguna forma lo que les he mencionado, pero digamos de manera de resumen, con lo que podría estar relacionado este tipo de movimientos de Corea. Por ejemplo, les había mencionado que cuando hablamos de los movimientos de Corea, se va a relacionar con con esos cinco aspectos, ¿no? Por ejemplo, les había mencionado la enfermedad de Huntington, en la que la persona va a presentar trastornos de la conducta, generalmente son agresivos y tienden a autolesionarse. También es de carácter hereditario. Las personas, por el tipo de gravedad de este tipo de patología, van a tener van a ser dependientes, ¿no? No van a poder realizar sus propias cosas, ¿no? Sus propias actividades de forma autónoma, siempre van a necesitar una persona que les esté apoyando. Y bueno, les había mencionado que no tiene cura y luego, debido a todas las afectaciones que se da a nivel del sistema neurológico de forma generalizada, las personas que tengan este tipo de afectación van a tener una tendencia alta del suicidio. Luego, está relacionado también con la enfermedad de Wilson, y la enfermedad de Wilson está relacionado, bueno, va a afectar generalmente a nivel renal, también va a afectar a nivel cardíaco, a nivel ocular, va a afectar al sistema neurológico de manera psiquiátrica, la persona se va a ver afectada, como les había mencionado, y también va a afectar al sistema óseo. Y bueno,
Cuando nosotros hablamos también de síndromes tardíos, las personas que tengan este tipo de coreas también van a tener unos movimientos, ¿cómo se dice? Involuntarios a nivel de los pies. Eso se va a llamar como acastasias. Y luego también está relacionado con la corea de Sydenham, que ya les había mencionado que le va a suceder más a las personas jóvenes. Y bueno, también está relacionado con las distonías. Estas distonías se refiere a esos movimientos en los que los músculos no tienen una correcta relación, ¿no? No están muy, ¿cómo se dice? Ay, no encuentro la palabra, ¿cómo se dice? Relacionados, no me acuerdo de la palabra, doctor. La bibliografía y bueno, eso sería todo. Doctor. Sí, te escucho. Ok. Deja de proyectar. Sí, sí. Ay, un minutito, doctor, por favor. No puedo dejar de presentar. Zapana Garayar. Zapana Garayar. Zapana Garayar. Zapana Garayar no está. Hola. Bueno. Conste. No está Zapana, ¿no es cierto? Siguiente. Montoya Pereira. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, Ya, se le Montoya escucha, Pereira. doctor. Doctor, disculpe, me estaba llamando, sino que no pude escucharle por el sonido de los truenos. Doctor, Montoya Pereira. ¿No está Montoya? Me equivoco de risa. De lista creo que me... No. ¿Qué? Me equivoqué de lista. ¿Cómo es esto? Montoya Pereira. Ah, no está. Collazos Cruz. Presente, doctor. A ver. Yo lo hice a mano, doctor. Tómale foto y proyecta tu pantalla. O tengo acá la hoja, lo podría grabar con mi cámara. Toma, ya, bueno, como quiera. Ya, doctor. No sé si se puede observar. ¿Y a qué has entendido de Corea? A ver. O de la tarea. ¿Qué es la Bueno, tarea? ¿Cuál era la era tarea? Corea en sí, y era también algo mencionado sobre ventrículos cerebrales. Algo mencionado sobre ventrículo cerebral. No, sobre ventrículos cerebrales también. ¿Cuál era el primer y segundo ventrículo? Eso le faltó, ¿no? A tu compañera. ¿Aló?
A ver, escucho, te escucho. Doctor. Ya, ¿de qué hablo? ¿De Corea, doctor? ¿Qué has entendido de Corea? Ya, bueno, en sí de Corea me basé en lo que era la Corea de Huntington, en el cual era un trastorno degenerativo, el cual era incurable, el cual la severidad de la enfermedad se basaba dependiendo el, en qué etapa se iniciaba. Por ejemplo, había un tipo de Corea de Huntington que se desarrollaba antes de los 20 años, al cual se le denominaba enfermedad de Huntington juvenil. Y también mencionaban que la severidad de la enfermedad se da cuando empezaba mucho antes. Digamos, si empezaba desde la enfermedad desde una edad muy temprana, era más severa la enfermedad. Y luego dependiendo de referente a las causas, se debe a una mutación genética que se hereda mediante un mecanismo autosómico dominante. Eso quiere decir que si una persona que con la patología tiene un hijo, pues el hijo tiene 50% de probabilidades de heredar la enfermedad. Y en sí la Corea de Huntington pues va a afectar todo el cerebro, pero las lesiones más importantes de la enfermedad se van a producir en los ganglios basales. Y otra estructura también la cual afecta es la que está compuesta por el núcleo caudado y el putamen, las cuales son las que se ven más que todo afectadas. Y esta en sí, la enfermedad se va a basar en 3 fases. Va a tener una fase inicial, la cual es, en esta pues no hay mucha severidad de la enfermedad, ¿no? Las cuales los signos pueden ser sutiles, pero siempre se va a presentar un deterioro sutil en la velocidad del movimiento, en la cognición y en la coordinación. Luego va a haber esta fase intermedia, que es ya una fase un poco más intensa, en la cual los signos son también más visibles, y va a afectar también tanto en la psicoemocionalidad del paciente. En esta etapa es en la cual pues, se deprimen bastantes y también van a presentar dificultad para hablar, dificultad para caminar, y después vamos a tener una fase avanzada, la cual es la última etapa, la cual se caracteriza por la incapacidad para hablar y ejecutar movimientos voluntarios. También se menciona que se da dificultad para orinar y defecar. Y también en esta etapa en la cual también puede suceder lo que es, van a tener dificultad para tragar, entonces puede haber una muerte por ahogamiento. Y también en esta fase avanzada es en la cual se da pues muchos suicidios, más que todo por el grado de depresión que llegan. Eso sería todo, doctor. ¿Y los ventrículos? Los de ventrículos, le hice así. ¿Cuál es el primero y el segundo? Lo que entendí de los ventrículos cerebrales es que hay 2 ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto. ¿Cuál es el primer ventrículo y cuál es el segundo? Esa era la pregunta. ¿Asisten a clases o no asisten a clases? ¿Ven los videos o no ven los videos? Doctor, ¿Pregunta entre ustedes o no se pregunta entre ustedes? Doctor, Dígame. doctor, por lo que yo estuve buscando, Pero todavía no le toca a usted, estoy con Payasos Cruz. Jóvenes, están haciendo mal su tarea. Bueno. Ya voy a sortear una más y vemos. La torre. Doctor, voy a presentar, espérame un ratito, por favor. ¿Me escucha, no? Sí, me escucha. Sí, te escucho. Ya, doctor, espérame, por favor. Doctor, se aprecia, ¿no? ¿Verdad? Las diapositivas. Sí, se ve. Ya, doctor, bueno, vamos a hablar de la enfermedad de Huntington, o también llamada Corea de Huntington. Primero que nada, la palabra Corea proviene del griego, que es choriyai.
el cual es un movimiento similar, quiere decir que es un movimiento similar a la danza. Más que todo es un trastorno involuntario del movimiento de tipo hipercinético, es decir, está caracterizado por movimientos espontáneos, que no tienen propósito, que son excesivos, que son abruptos, arrítmicos, no sostenidos e irregulares en lo que es el tiempo. Esta enfermedad es hereditaria y poco frecuente, el cual va a estar provocada por la degradación progresiva, es decir, una degeneración de las células nerviosas del cerebro. ¿Pero por qué se llama así? Se llama así en honor al doctor, a un médico americano llamado George Huntington, el cual describió por primera vez esta enfermedad. Y su descripción fue basada en observaciones de familias afectadas de la zona donde él vivía, en Estados Unidos. Y fue la primera persona pues, en identificar el carácter hereditario de esta enfermedad. La causa de esta enfermedad es provocada por una mutación del gen que codifica la proteína huntingtina, el cual provoca una forma alterada de esta proteína, ¿no? Conllevando a la muerte de las células nerviosas, es decir, las neuronas, en algunas áreas del cerebro, el cual va a provocar lo que es una atrofia en todo el cerebro. Va a afectar más que todo lo que es el cuerpo estriado. Como sabemos, el cuerpo estriado es una estructura de los ganglios basales, como podemos ver en la imagen, que están localizados en la región central del cerebro. Esta zona está encargada de lo que es la planificación, el control del movimiento y del pensamiento. Y una afección en esta zona puede provocar la pérdida del córtex, ¿no? Vamos a ver síntomas que pueden ser juveniles o también en el adulto. Si son juveniles, van a ocurrir antes de los 20 años. Acá vamos a ver que el corea, o sea, los movimientos en forma de danza, como podemos ver en la imagen, van a ser menos prominentes. Va a haber la presencia de bradiquinesia y de lo que es la rigidez, ¿no? Estos van a ser más prevalentes. Va a ocurrir también cambios conductuales, problemas de aprendizaje, va a haber problemas en el lenguaje y ocasionalmente también puede ocurrir ataques epilépticos. En el caso de los adultos van a ser en edades mucho más avanzadas. Se va a caracterizar por presentar más corea, ¿no? Que a diferencia de que en las juveniles va a ser menos prominente. Y acá en el adulto va a haber más lentitud y lo que es la rigidez de los movimientos. Eso respecto a lo de la enfermedad de Huntington. Mientras que en el sistema ventricular cerebral, bueno, primero que nada, el sistema ventricular cerebral es un sistema compuesto por estructuras, ¿no? A modo de cavidades conectadas entre sí. El sistema ventricular es un conjunto de ventrículos cerebrales, ¿no? Cuya función más que todo es la producción de líquido cefalorraquídeo. Esta es su principal función. Va a haber también lo que es su otra función, que es la preservación del cerebro, en el cual el líquido cefalorraquídeo va a ayudar a mantener la homeostasis interna cerebral, la flotabilidad cerebral, y va a ser de defensa, ya que el líquido cefalorraquídeo nos permite defendernos de agentes patógenos, de agentes extraños. La estructura del sistema ventricular va a estar compuesto por 4 ventrículos que van a estar interconectados entre sí, ¿no? A través de los canales y de aperturas, como podemos ver en la imagen. Vamos a encontrar 4 ventrículos, que son el primero y el segundo ventrículo, llamado ventrículos también laterales. Estos laterales, como podemos ver en la imagen, se van a situar a ambos lados del hemisferio. Va a presentar un asta anterior que va a estar orientado al lóbulo frontal, ¿no? Y también un asta posterior que se dirige hacia el temporal. Se van a conectar a través del tercer ventrículo. Aquí está, lo podemos ver. Estos son los ventrículos laterales. Se van a conectar a través del tercer ventrículo por el orificio interventricular de Monro, ¿no? Va a tener una forma de C y el volumen va a aumentar a lo largo de toda la vida, ¿no? El tercer ventrículo, podemos ver en la imagen, es una cavidad aplanada y delgada que se va a situar entre los tálamos, atravesada por la comisura intertalámica. Va a contar con 2 protuberancias, el receso supraóptico, situado sobre el quiasma óptico, y el receso infundibular, que se va a localizar por encima del tallo óptico, ¿no? Y por último tenemos el cuarto ventrículo,
que vemos en la imagen, el cual se va a extender desde el acueducto mesencefálico hasta el canal central de la parte superior de la médula espinal. Y su piso lo forma lo que es la fosa romboidal y se va a comunicar con el canal central a través de los agujeros de Luschka. Se conecta también con lo que son las cisternas subaracnoideas, que permiten que el líquido cefalorraquídeo llegue al espacio subaracnoideo, ¿no? Al llegar a la médula espinal, todos los ventrículos se van a continuar a través de lo que es el canal ependimario. Alteraciones en el sistema ventricular, vamos a ver la hidrocefalia, la meningitis, la ventriculitis y lo que es el Alzheimer. La hidrocefalia, que es un trastorno en el cual se da por una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo, provocado por una presión intracraneana elevada, ¿no? Que puede llevar a lo que es la atrofia cerebral, causando trastorno, que puede llevar a lo que es la atrofia cerebral, a lo que son los trastornos metabólicos y cognitivos, y puede incluso llevar hasta lo que es la muerte, ¿no? La meningitis, que es una inflamación de las meninges causada por causa infecciosa, ¿no? Suele originarse por un virus, por hongos o por bacterias, el cual va a producir un aumento de la presión intracraneal, dificultando esto lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Los síntomas van a ser, por ejemplo, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, fiebre. Ventriculitis, que es la inflamación de los ventrículos cerebrales que eleva la presión intracraneana, alterando lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo y el correcto funcionamiento del sistema vascular. Puede estar acompañada de hidrocefalia y puede provocar lo que es encefalitis o inflamación del cerebro. Y por último tenemos el Alzheimer, que a medida que va a ir avanzando esta enfermedad se va a incrementar el deterioro y la muerte de las neuronas. Y esta va a provocar la disminución de la densidad neuronal. El espacio desocupado por esta disminución va a ser ocupado por los ventrículos, el cual se va a expandir de forma progresiva, ¿no? Estas son mis bibliografías, doctor. Eso sería todo. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya, doctor, eso sería todo. Ok, ya, a ver. Jordana, ¿querías hablar? Jordana. Sí, doctor. Un minutito, por favor. ¿Un voluntario más? ¿Algún voluntario más? Nadie. No, doctor, puedo ser voluntario. Ya, 2, listo. Pierín, listo. Después de Jordana. Ahí. ¿Me quiere presentar? Ya, doctor. Bueno, en cuanto a la corea, se dice que esta enfermedad se describió al observar a niños que realizaban una especie de danza después de una infección que habían tenido por estreptococos. Entonces, esto viene prácticamente del griego coreia. Son movimientos irregulares, no predecibles, y que van a cambiar de una extremidad hacia otra. Obviamente, esto va a dejar incapacitado al paciente. Es de una duración breve, cambian de una zona corporal a otra, y la secuencia no es definida. Aquí presentamos dos causas frecuentes de lo que sería la corea, una que es el Huntington, es hereditaria, que es una enfermedad hereditaria, y otra que es la corea de Sydenham, que es la segunda causa más frecuente de lo que es corea. Ya. Entonces, los pacientes que van a tener corea van a aparecer movimientos, en estos pacientes van a aparecer movimientos involuntarios bruscos, en una forma aleatoria. Estos movimientos, como vemos en la primera imagen, van a aparecer, por ejemplo, en reposo,
y van a aumentar a las maniobras de distracción. Por ejemplo, a la niña de acá se le está pidiendo que se toque la nariz y esa es una maniobra de distracción y vemos que la otra extremidad a la derecha sufre lo que es la corea. Se dice que estos movimientos desaparecen en el sueño y gracias a esto podemos evaluar también la severidad de la lesión. Si la corea persiste en el sueño, nos va a indicar que esta parte degenerativa está avanzando. Se comprometen distintos grupos musculares, puede interferir en tono de voz, también en la respiración y es de amplio repertorio etiológico. Esto nos quiere decir que puede ser consecuencia de diferentes patologías. Bueno, tenemos que entender también que esta forma de movimientos impredecibles lo podemos distinguir de lo que sería un temblor o una distonía, porque los movimientos en Corea van a ser más complejos que en otros movimientos involuntarios. Por ejemplo, las micloconías son movimientos de corta duración, que es completamente distinto, diferente a lo que sería la corea, porque en la corea es más exacerbado, tiene amplio rango de movimiento. En lo que es la parte etiológica, vamos a tener que tiene una variedad dentro de lo que sería esto, ¿no? Por ejemplo, en la parte hereditaria tenemos a la enfermedad de Huntington. En cuanto a en cuanto a lo que es encefalopatía estática, tenemos a la corea de Sydenham, que es lo que primero se describió en los niños por esta infección del estreptococo. Aquí presentamos a un paciente con la marcha de Huntington. En cuanto a lo que es toxicidad, tenemos pacientes, por ejemplo, que en la enfermedad del Parkinson se ha visto un efecto que es adverso. A los 5 años de presentar el Parkinson, por lo general ya se presentan estos movimientos involuntarios. ¿Y por qué se da esto? Porque al paciente de Parkinson hay que tratarlo con dopamina, entonces, porque le falta dopamina, pero la dopamina es causante de estos movimientos involuntarios. Es un poco contradictorio porque si le falta dopamina, le doy dopamina, pero al darle dopamina, aumenta los movimientos involuntarios, ¿no? Y actualmente, bueno, no se sabe cómo revertir esto o cómo dejar de administrar esto. También en pacientes antipsicóticos, por ejemplo, se les administra a los pacientes con esquizofrenia el haloperidol, y se ha encontrado que el haloperidol en una administración de 5 años, en un uso frecuente, también causan estos movimientos involuntarios. Y también no hay una forma de hacer reversible esto, o si no, es muy difícil. Bueno, también se le debe a diversos trastornos médicos, como lo que sería cirrosis hepática, el lupus eritematoso y trastornos cerebrovasculares, como es vasculitis, hematomas subdurales, etc. Vamos a hablar un poco de la enfermedad de Huntington. En la enfermedad de Huntington... Dejaste de presentar. Ay, un minutito, doctor, por favor. ¿Qué pasó? Se fue Jordana. A ver, Cristel. Ya, doctor, voy a presentar mi pantalla. Ya. Bueno, lo mío va a ser, lo he hecho como un pequeño resumen de 2 artículos que he leído. Primero vamos a hablar acerca de lo que son los ventrículos laterales. Bueno, embriológicamente estos se originan de 2 prolongaciones Agrándale un laterales. poquito.
Ya, embriológicamente estos se originan de dos prolongaciones laterales del prosencéfalo que se llaman vesículas telencefálicas y se comunican con el tercer ventrículo por medio de los agujeros interventriculares de Monro. Al ventrículo lateral derecho se le considera como el primer ventrículo y al izquierdo como el segundo. Aquí los podemos ver. Están ubicados en la profundidad de cada hemisferio cerebral y en el interior de cada uno encontramos los plexos coroideos. Las paredes y el techo de los ventrículos están formadas por estructuras neuronales que forman parte de los diferentes lóbulos del cerebro, frontal, parietal, temporal y occipital, como también núcleos de la base y el cuerpo calloso. Cada ventrículo puede estar dividido según el lóbulo del cerebro en el que se ubique, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el asta frontal que se ubica en el lóbulo frontal, el cuerpo ventricular que está entre los lóbulos frontal y parietal, el asta occipital que se encuentra en el lóbulo occipital y el asta temporal que es el que se encuentra en el lóbulo temporal. Desde los ventrículos laterales, el líquido cefalorraquídeo se dirige al tercer ventrículo, ¿no? Entonces es mi bibliografía. Y hablando del trastorno de Corea, bueno, encontré que la palabra Corea viene del griego copelia o choreia, que significa danza. Y este término fue utilizado por primera vez por el médico alquimista Paracelso entre 1943 y 1541, ¿no? Para describir la corea o baile de San Vito, la cual probablemente se trató de una forma epidémica de histeria, de corea histérica que ocurrió en un contexto de fervor religioso durante esos años. La corea es un trastorno involuntario del movimiento tipo hipercinético, caracterizado por movimientos espontáneos sin propósito excesivo, abruptos, arrítmicos, no sostenidos, irregulares en tiempo, distribuidos en forma aleatoria con cambios en velocidad y dirección, que migran de una parte del cuerpo a otra y dando la apariencia de una danza. En algunos casos los movimientos pueden ser rápidos y abruptos, como en la corea de Sydenham. En otras puede ser más lento y fluctuantes, como un ejemplo de ellos puede ser la enfermedad de Huntington, que es un prototipo clásico de la enfermedad de Corea, ¿no? Y la incidencia de la corea es desconocida, pero se ha visto algunos estudios que en la corea por lesiones vasculares, también puede ser de un comienzo agudo o subagudo, que suele ser de origen tóxico, como decía mi compañera, por un exceso en este caso, de levodopa o de antagonistas de la dopamina, o con menor frecuencia por neurolépticos o píldoras anticonceptivas. También se puede dar en el embarazo, en donde es conocida como corea gravídica. El hipertiroidismo o síndrome antifosfolípido también pueden ser causas de este. En los niños puede acompañar con una fiebre reumática y en estos casos recibe el nombre de corea de Sydenham. Y la instauración gradual de la corea es típica de las enfermedades neurológicas degenerativas como la enfermedad de Huntington. Eso es todo, doctor. Esta es mi bibliografía. Ok. ¿Jordana regresó? No creo que. Doctor, no le deja regresar. Dice que su internet está grave y no le deja entrar al Meet. Bueno, ni modo. Ya, listo. Bueno, a modo de resumen. Es importante recordar, ¿no? El término Corea se usa no solamente para una afectación como es la muy común, conocida como la Corea de Huntington, sino que existen otras como el de la Corea de Sydenham y además de los grupos etarios de que aparecen entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto es importante el estreptococo piógenes o estreptococo beta hemolítico del grupo A, el famoso que produce miocarditis, pericarditis, glomerulonefritis postestreptocócica, también produce un trastorno coreico, es importante, ¿no? Entonces, frente a un diagnóstico de fiebre reumática, pues es cuando entren ya a semiología, medicina interna probablemente, van a hablar de la fiebre reumática y uno de los criterios mayores de la fiebre reumática es la corea de Sydenham en los niños, ¿no es cierto? En los niños. Esto es importante. Entró en cuanto a los ventrículos. El ventrículo lateral derecho es el primer ventrículo, el ventrículo lateral izquierdo es el segundo, y en esa consideración esa era la respuesta, ¿no? Pero bueno.
Las coreas ocurren por un trastorno de la conducción dopaminérgica, ¿no? Justamente, de un trastorno extrapiramidal en todo caso, ¿no? Extrapiramidal. Estamos hablando del control de las vías piramidales. Y el control de las vías piramidales hemos visto que se encuentra dentro de ellos el núcleo subtalámico. En la anterior clase hemos visto esto, ¿no? Bueno, como para que se lleven. La dismetría, los movimientos exagerados y demás son parte del espectro coreico. En todo caso, la región piramidal afectada que se ha precisado es pues justamente ella, ¿no? La que en este caso es esta región, ¿no? Esta región. Bueno, vamos a hacer meninges, ¿no? Meninges. Para meninges tenemos que recordar la base de cráneo, ¿no? Entonces, base de cráneo es importante porque tengo la fosa anterior o orbitaria, la fosa media o temporal y la fosa occipital, ¿no? La fosa occipital o posterior, ¿no es cierto? Tengo que recordar que la fosa anterior se encuentra en la fosa anterior se encuentra apoyado el lóbulo frontal, en la fosa media y posterior se encuentra el lóbulo temporo-occipital, ¿no? Así como en la fosa posterior. Pero también recordar que en las meninges van a ayudar a su recubrimiento. Entonces, las meninges cubren a modo de tapiz a toda esta estructura irregular que es la base de cráneo en forma de tapiz y le da un lugar de sustento a este encéfalo, ¿no? A este encéfalo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar justo esto, ¿no? Viendo una pieza fresca. Uy, perdón. Vamos a tener aquí, ahí ven ese tapiz de recubrimiento, claro, aquí ya está retirado, pero aquí todavía permanecen en la porción del yugo, se ve la membrana o la capa meningia donde está cubriendo esta región. Tanto es así que en esta región donde se ve la silla turca, ahí vemos la glándula in situ, recubriendo la glándula in situ se encuentra una pequeña capa o una pequeña fina capa de meninge y esta es la dura madre, ¿no? La dura madre. Aquí vemos también que in situ se encuentra apoyado el ganglio de Gasser, que hablaban sus compañeros en la exposición de nervios craneales, ¿no? El ganglio de Gasser. Uy, ¿dónde está mi mente? Acá. Este es el ganglio de Gasser, que se encuentra apoyado en la fosita gasseriana o de Meckel, ¿no? En la fosita gasseriana o de Meckel. Y que va a atravesar lo que viene a ser el seno cavernoso. Y vemos aquí el seno cavernoso, ven ahí unas trabéculas, se ve aquí donde está la manita unas trabéculas, ahí. ¿Pueden apreciar? Hola. Sí, doctor. Ok, esas trabéculas le pertenecen a lo que viene a ser, ¿quién? El seno cavernoso. Entonces, esto es in situ, ¿no? In situ. Entonces, ¿para qué cosa necesito recordar la base de cráneo? Justamente para ello, ¿no? A ver, el cráneo hemos dicho que se divide en dos porciones, una superior, denominada ¿qué? Y otra inferior, denominada, una superior denominada ¿qué? Bóveda. Calota o, bóveda, ¿no? Bóveda craneana y una inferior, base de cráneo, ¿no? En la porción superior o calota o bóveda craneana, ahí tengo a los huesos parietales, al frontal, ¿no? Frontal, a los dos parietales y a la escama del occipital que forman esta calota, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un corte del cráneo, en esa región superior va a aparecer esto, ¿no? Va a aparecer esto en un corte coronal, ¿no? Un corte coronal. Voy a ver porque este es el corte Charcot, ¿no? Evidentemente. Entonces, hacia afuera
va a estar esta porción del hueso, se llama la tabla externa. Hacia adentro se encuentra la tabla interna y en medio de esta se encuentra la porción, la pars porosa, ¿no? O la pars porosa que se conoce como diploe, ¿no? Diploe, perfecto. ¿No? Pero dice que, bueno, a esto, adicionamos a esto la información siguiente. Las meninges provienen del mesodermo, ¿ok? Provienen del mesodermo y se dividen en dos, unas endomeninges y unas exomeninges, ¿ok? La endomeninge también se denominan leptomeninge. Y la exomeninge se llama paquimeninge. ¿Ok? Las leptomeninges, a su vez, son denominadas la pía madre y la arachnoides. ¿No? Y la paquimeninge es la dura madre. Y la dura madre a su vez se divide en una capa endóstica en el cráneo y otra capa membranosa o meninge propiamente dicho. ¿Ok? Entonces tengo así que en el cráneo, la dura madre se divide en una capa endóstica y otra capa membranosa. Y las otras que van a cubrir esta es la más externa, la más dura, la que va a reforzar las paredes contra el cráneo, la que va a contener el encéfalo. Por ahí tengo una imagen de dura madre. Espera un ratito. Aquí. Por aquí tengo una. Aquí. Bueno, esto es de mi celular, lo que le tomo. ¿Ahí se ve? Hola. Sí, doctor. Ya. Esta es la capa meningia, ¿no? Esta es la capa membranosa de la meninge, ¿no? Esta es la capa membranosa de la meninge que va a cubrir todo el encéfalo, ¿no? Que va a cubrir todo el encéfalo y vemos ahí, ¿no? Entonces, esta dura madre es la que tiene una pars membranosa y una pars endóstica. El endostio, evidentemente, se queda plegado, pues, al cráneo, ¿no? Al cráneo, o en este caso, no se puede cerrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, vamos a ver. En este caso es una fractura de cráneo. Aquí. Aquí. ¿No? Ahí se ve, ¿no? Como cubre completamente el cráneo, lo envuelve, y en medio, vemos aquí en medio, aparece como un reforzamiento medio raro, ¿no? Un reforzamiento medio raro, que a su vez va a tener un orificio, o se perfora o se apertura, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué cosa será ello? Bueno, ahora vamos a ver. Adicional, debajo de la dura madre tenemos las capas, la pía madre y la aracnoides. La pía madre va a seguir a todas las circunvoluciones del cerebro, ¿ok? Va a seguir a todas las circunvoluciones del cerebro. Y la aracnoides va a ser la capa que va a ir encima, pero no va a respetar en este caso las circunvoluciones, sino que va a acompañar al aracnoides y la va a distribuir. Pero dice, como estas dos se aman tanto, la pía aracnoide, la pía madre y la aracnoide se denomina pía aracnoides, las dos capas. ¿Y de qué manera se aman? De que el aracnoide le dice, oye, pía madre, yo no me quiero separar de ti, entonces yo te amo, ¿no? Y le deja sus bracitos, ¿no? Extendidos a la pía aracnoide. Y estas pía aracnoides se conocen como, estas ramitas
se conocen como trabéculos aracnoideas, ¿no? Entonces estamos viendo que entre la pía madre y la aracnoides existen las trabéculos aracnoideas que van a formar un espacio. En este caso, ahí vemos un espacio, perdón, lo voy a hacer con otro color. Este espacio que vemos aquí, ¿se ve? Este espacio se llama espacio subaracnoideo. Y el espacio subaracnoideo sirve ¿para qué? Para el flujo del líquido cerebroespinal, ¿no? El líquido cerebroespinal. O sea, ¿por dónde circula el líquido cerebroespinal? Ah, doctor, por los ventrículos, pero también por el espacio subaracnoideo, ¿no? Subaracnoideo. ¿Se entendió hasta ahí? Hola. Listo. Entonces estamos frente a un corte coronal y ahí vemos la primera porción de la dura madre que viene a ser la capa endóstica. La capa endóstica. Luego la dura madre dice que tiene otra capa que es la capa membranosa. Pero esta capa membranosa se va a plegar y en estos plegamientos va a dejar formaciones tubulares hacia atrás. Vemos aquí una formación tubular que son los famosos senos venosos. Y así acá abajo se aprecia donde está el mouse. Aquí aparece otro seno, ¿no es cierto? Entonces, este es un corte coronal. Yo veo los cortes coronales, cuando veo corte coronal y veo un tubo, quiere decir que va de atrás hacia adelante. Ese sería un seno sagital, ¿no? Sagital. ¿En dónde está? ¿Abajo o arriba? Superior. Arriba. Superior, ¿no? Y entonces este será el seno sagital inferior, ¿no es cierto? Seno sagital superior, seno sagital inferior. Ajá, ¿ok? Perfecto. Entonces dice, los plegamientos de la pars membranosa de la dura madre proporciona o conforma los senos sagitales o los senos del cerebro, ¿no? Los senos del cerebro. ¿Estamos? Ahí vemos, ¿no? Entonces, vamos a ver un esquema un poquito más clásico, que sería este, ¿no? Donde esto sería en el hueso que estoy marcando. La porción dura madre. En el hueso. ¿Qué falta regresar acá? En el hueso, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Tabla. Externa. ¿Y esto? Interna. ¿Y esto? Diploe. Diploe, ¿no? Entonces, eso, tabla externa. ¿Y eso? Interna. Tabla Muy interna. bien. ¿Y eso? Diploe. Diploe, ¿no es cierto? Perfecto. Pero me estoy dando cuenta que aquí hay una sutura. ¿Veo? Esa sería la sutura sagital, ¿no? La sutura sagital. Y la sutura sagital se encuentra entre ¿qué huesos? Entre los parietales. Ah, doctor, entonces estos son los huesos parietales. Sí, perfecto, son los huesos parietales. Entonces, inmediatamente superior a la tabla externa, voy a tener una capa que cubre el hueso y que se llama periósteo, ¿no? Periósteo, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del scalp, scalp. ¿Se acuerdan? Scalp es skin, ¿no? Connective tissue, que es aponeurosis, low tissue, o low connective lobe, ¿no? Y periostic, ¿no? ¿Se acuerdan, no? El scalp, que era todo esto es el cuero cabelludo. Entonces, esta pars es el periósteo que le pertenece al scalp, ¿no es cierto? Pero si hay un periósteo externo, existe un endostio, ¿no? Y este sería el endostio, que es la meninge, la dura madre, meninge, la capa meningia, ¿ok? Que se ha
que está cubriendo en la porción interna al cráneo. Y este será el endostio, ¿no? El endostio. La única porción del sistema nervioso central o donde existe plegamiento o doble meninge dura madre es en el cráneo, porque en la médula o en el canal medular solo existe la pars membranosa, ¿ok? La pars membranosa. Ahí estamos viendo la galea aponeurótica, lo que decíamos, ¿no? Aponeurosis, y lo que le pertenece al escalf, ¿no? Eso sería la sustancia gris o la corteza cerebral, ¿no? Y eso, la corteza o la sustancia blanca, ¿no? La sustancia blanca. Eso sería la sutura sagital o interparietal. Pero yo sé que en los huesos parietales, doctor, hay una comunicación. ¿Ven esta vena? ¿Se ve esa vena? ¿Cómo se llama esa vena? Santorini. ¿Perdón? La vena de Santorini. Vena emisaria de Santorini, ¿no? En la región parietal, ¿se acuerdan, no? Ya, bueno. Habíamos dicho que encontraría el seno sagital superior, ¿no? Y esta es la vena emisaria de Santorini. ¿Ok? ¿Pero qué? Aquí faltó hablar sobre esta, ¿no? Que sería la capa meningia, la dura madre, que se va a plegar hacia el medio, ¿no? Dejando hacia atrás, en su desdoblamiento, entre el espacio perióstico y la dura madre, un seno que se conoce como seno sagital superior. ¿Se ve? Y en ese plegamiento deja además una membrana que va a dividir el hemisferio derecho del izquierdo, que se conoce como false del cerebro. Perdón, un ratito ahí. Ahí está. False del cerebro, ¿no? La false del cerebro u os, ¿no? Os del cerebro también se le conoce, ¿ok? En ese plegamiento. Adicional a esto, tenemos que ver que a los lados de los senos van a existir otras formaciones venosas. Ah, doctor, ¿está diciendo que los senos son drenaje venoso? Sí, son drenajes venosos. Por esto es la vena emisaria de Santorini, ¿no es cierto? Entonces decíamos que al lado de los senos, específicamente en la región parietal, aquí vemos, ¿ven esto? Aquí. Sería este el seno sagital, ¿no es cierto? El seno sagital. A los lados existen como unas especies de incremento de este espacio sagital, ¿no? Como una especie de no correlativo, ¿no? Entonces, esos son los lagunas laterales cerebrales, ¿ok? Lagunas laterales cerebrales. ¿Qué va a pasar en estas lagunas y en los senos? Va a pasar lo siguiente. Cuando decía, ¿no? Hay una capa que se va a seguir a los giros y circunvoluciones, que sería la pía madre, ¿perfecto? La pía madre. ¿Estamos? La pía madre es un recubrimiento de la corteza que va a respetar los giros y las circunvoluciones. Pero dice que la pía madre no va sola, ¿no? Sino que va acompañada ¿de quién? ¿Acompañada de quién? Aracnoide. Del aracnoides. Y la aracnoides la ama, ¿no? Ah, ya, perfecto. Entonces va a emitir unos trabéculas aracnoideas, ¿no? Unas trabéculas. Y ahí va a aparecer el espacio subaracnoideo que está señalado aquí, ¿no? El espacio subaracnoideo, ¿no? El espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo va a circular el líquido cerebroespinal, pero estas aracnoides en los senos y en las lagunas va a introducirse hacia los senos, ¿ok? Formando las granulaciones aracnoideas. Y estas granulaciones aracnoideas en algunos espacios moldean el hueso o el endostio, ¿no? Moldean el hueso con el endostio. Y estas son las granulaciones de Pacchioni, ¿no? Granulaciones de Pacchioni, ¿no? Que decíamos en su momento cuando hacíamos sistema óseo, ¿no? Las granulaciones de Pacchioni. ¿Ok? ¿Para qué sirven las granulaciones aracnoideas? Las granulaciones aracnoideas sirven para la circulación del líquido cerebroespinal. Ya les voy a explicar en su momento.
Bueno, vamos a hablar sobre el seno venoso, entonces quiero que ustedes le presten mucha atención a este videíto para que puedan tener precisión de ¿cómo se dice? De lo que voy a comentar, ¿ok? Esto es rápido. Bueno, estamos frente al sistema de los senos venosos del sistema nervioso central, que en forma tridimensional tiene esa condición, ¿no? Esa condición de forma tridimensional. Hacia arriba tenemos el seno sagital superior, que va desde adelante hacia atrás, y inferior a este tenemos el seno sagital inferior, que se va a unir a un punto o a la confluencia de los senos mediante el seno recto, ¿ok? Mediante el seno recto. El seno recto va a venir por la confluencia del seno sagital inferior con la vena de Galeno, ¿ok? Vena magna de Galeno, que va a unirse al seno sagital inferior, ¿ok? Y va a formar el seno recto que está marcado con un poquito más claro. Esta va a llegar a este punto que es la confluencia de los senos, donde va a estar comprometido ahí el seno sagital superior, los senos transversos y el seno occipital, ¿ok? El seno occipital. Bueno, en este caso no se puede marcar, ¿no? Ahí está la confluencia de los senos, o tórcula o prensa de erófilo, ¿no? La prensa de erófilo lo salen los senos transversos, emergen los senos transversos, en este caso para unirse en su porción superior al seno petroso superior, que va a conformar junto con el seno transverso el seno sigmoideo, ¿no? De ambos lados, ¿no? El seno sigmoideo. Inmediatamente este se va a juntar con el seno petroso inferior y la unión del seno petroso inferior con el seno sigmoideo hacia el foramen rasgado posterior van a conformar lo que viene a ser la vena yugular interna, ¿no? La vena yugular interna, o sea, foramen rasgado posterior que se encuentra emergiendo por ¿no? Rasgado posterior, o foramen yugular también se lo conoce, estaría saliendo la vena yugular interna, ¿no? ¿De dónde vienen los senos petroso superior e inferior? Del seno cavernoso, que de a él derivan los senos parietales superficiales, van a drenar a esta región, al seno petroso, al seno cavernoso, y además recibe un afluente importante que viene a ser la vena oftálmica. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos triángulo de la muerte, la vena oftálmica es una de las comunicaciones entre la cara y la región profunda del cerebro, ¿no? ¿Ok? Eso es importante, ¿no? Ahí vemos cómo está drenando en su porción, en su porción más interna, ¿no? Hacia el seno cavernoso. El seno cavernoso también recibe drenaje venoso del plexo perihipofisario, ¿no? Del plexo perihipofisario, ¿ok? Que ahí vemos como el anillo hipofisario y el plexo peri de la hipofisario de la silla turca, ¿no? Ahí vemos cómo se drena hacia el sistema cavernoso. Y del sistema cavernoso emergen, pues, en esta idea, el seno petroso superior y el seno petroso inferior, ¿no? El seno petroso inferior. El seno petroso superior se une, como ya les dije, a el seno sigmoideo, y el seno petroso inferior también se une al seno sigmoideo, ¿no? Al seno sigmoideo. Y ambos, o bueno, este sistema va a formar así la vena yugular, que va a drenar, como ya les dije, o ya les precisé en su momento, la vena yugular interna, que va a salir por el foramen rasgado posterior, ¿no? Foramen rasgado posterior, o foramen yugular, ¿no? O foramen yugular. Bueno, lo dicho, ¿no? Lo dicho. ¿Esa parte se ha entendido? Sí, doctor. Sí, listo. Entonces el cerebro, pues el encéfalo tiene esa condición y el encéfalo lo vamos a dividir, bueno, lo vamos a dividir de esta manera, donde las capas meningias, o en este caso la dura madre, va a formar una especie de membrana entre los hemisferios y otra en la región occipital. Esta primera se llama false u os del cerebro, y esta de aquí se llama tentorio.
Tentorio. ¿Está bien? Tentorio, tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo divide hacia arriba el cerebro y hacia abajo el cerebelo. Igual, la FAL se divide hacia el lado del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Eso está claro, ¿no es cierto? Eso está claro. Hacia arriba aparece el seno sagital superior, hacia abajo el seno sagital inferior, en el engrosamiento de la dura madre. Ambos drenan de adelante hacia atrás. Adicional a esto, que en la región inferior, en el seno sagital inferior, se va a unir a esto, a la vena de Galeno, que va a drenar de la parte o de la parte más profunda del cerebro, va a drenar las venas intertalámicas y demás, van a drenar a este grueso que viene a ser la vena magna o de Galeno, ¿no? Esta vena magna de Galeno recibe como afluente o como confluente, en todo caso, al seno sagital superior, o perdón, seno sagital inferior, para formar el seno recto, ¿no? Para formar el seno recto. Entonces, este es el seno recto, ¿ok? Vena magna o de Galeno, seno recto, y el seno recto se dirige hacia este punto, y este punto se conoce como tórcula, confluencia de los senos, o prensa de erófilo, ¿no? ¿Ok? Prensa de erófilo. De esta prensa de erófilo a esta falta adicional el seno occipital, ¿ok? Seno occipital, que es el que va a llegar hacia esta región, falta ese, del drenaje venoso cerebeloso, ¿no? Del drenaje. Aquí, al confluenciar, van a emerger, no van a introducirse, sino van a salir de los senos transversos. Los senos transversos se dirigen hacia los lados, para formar, junto con el seno petroso superior, a una vena o a otro seno, ¿no? Seno petroso superior, ¿ok? Van a formar al seno sigmoideo, ¿no? Seno sigmoideo. Este seno sigmoideo, del seno transverso al seno sigmoideo, se va a unir al otro seno, que es el seno petroso inferior, y de este van a emerger la vena yugular interna, ¿no? La vena yugular interna. Entonces, hacia arriba, seno sagital superior, seno sagital inferior, seno sagital, vena magna o de Galeno, seno recto, seno transverso, ¿no? Confluencia de los senos, tórcula, ¿no? Seno occipital, faltaba, ¿no? Seno sagital superior, vena magna de Galeno, seno sigmoideo, seno petroso inferior, y de estos está el seno cavernoso, ¿no? Al seno cavernoso está llegando la vena oftálmica, el plexo perihipotalámico o hipofisario, ¿no? Y la vena temporoparietal, ¿no? O parietotemporal, ¿no? La vena parietotemporal, hacia los lados del seno cavernoso, ¿no? Y del seno cavernoso está saliendo el seno petroso superior e inferior, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para conformar todo lo que vendría a ser el drenaje venoso cerebral, ¿no? Drenaje venoso cerebral. Para reconocer, bueno, ahí vemos la diploe, sería la falsa del cerebro, la arteria cerebral media, aquí atrás la tórcula, hacia el medio la arteria carótida interna, y bueno, este sería el tentorio, ¿no? El tentorio, o tienda del cerebro, ¿no es cierto? El quiasma óptico. Aquí vemos parte de ello, ¿no? En todo caso, esta sería la imagen más correcta de mostrar, ¿no? Porque no nos confunde mucho. Esta que sería la hoz del cerebro, ¿no? O falsa. Esta sería la diploe. Este sería el tentorio, ¿no? Y este sería la crista galli, ¿no? Y este sería la incisura transtentorial. Entonces nos vamos a quedar aquí. Las meninges se dirigen de adelante hacia atrás, insertándose en la crista de Galli, y se dirigen buscando las pars internas del cráneo para poder introducirse en él. El tentorio se forma
a partir de un borde que no es libre y un borde libre. El borde libre se conoce como incisura transtentorial. Bueno, lo voy a aclarar en la siguiente clase. ¿Okay? Hasta ahí quedo, ¿ya?